Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que hoy sea el mejor día de tu vida y que eso se multiplique hasta el infinito y más allá. Hoy voy a seguir leyendo La voz de tu alma de Laín García y voy a empezar por el capítulo ¿Cómo se forma una creencia? Es posible que el universo no sea más que un holograma creado por la mente. David Bohm, físico. Sabemos que nos condicionamos por 3 vías y que todos esos condicionamientos pasan a formar parte de tus creencias. Las creencias son ideas a las que le damos un sentimiento de certidumbre total y ni siquiera nos las cuestionamos. Estas se forman por nuestros condicionamientos, o lo que es lo mismo, por nuestras referencias. Cuantas más referencias tengamos acerca de una creencia, más fuerte y arraigada se hará ésta en nuestro subconsciente. Por ejemplo, si crees que eres guapo, porque tus padres te lo han hecho saber desde que eras pequeño, porque cuando vas por la calle la gente se gira para mirarte, porque siempre que te ha gustado alguien has tenido reciprocidad por su parte, porque gracias a todo eso tú te miras al espejo y te gusta. Entonces ya tienes las suficientes referencias como para formar una creencia. Y ahí está la primera clave de cómo se forma una creencia. La repetición. Cuando repetimos una y otra vez una idea, formamos una conexión neuronal nueva que nos lleva a actuar de manera automática cada vez que sea necesario. Esto ocurre porque nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan por la ley del mínimo esfuerzo, al igual que en la naturaleza, que busca gastar siempre el mínimo de energía. ¿Te ha pasado alguna vez que te has despertado y cuando te has podido dar cuenta, has llegado al trabajo y has pensado ¿cómo diablos he llegado yo hasta aquí? Es porque el 90% del día actuamos en automático, porque ya hemos formado esas conexiones neuronales que hacen que, ante determinados estímulos, reaccionemos de determinada manera. Por eso hay personas que siempre piensan negativo y otras que siempre piensan positivo. Tiene que ver con sus creencias. La siguiente manera de formar una creencia es por alto impacto emocional. ¿Recuerdas dónde estabas el día 11 de septiembre del año 2001? ¿Qué estabas haciendo? Ese día hubo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Te impactó. Por eso lo recuerdas. ¿Recuerdas la primera vez que experimentaste el desamor? ¿Recuerdas cuando aprobaste el carnet de conducir? ¿Recuerdas el día en que nació tu hijo? ¿Recuerdas el día en el que te graduaste? Todas esas experiencias provocaron un alto impacto emocional en ti. Cuando tienes un alto impacto emocional, formas una conexión neuronal y si lo repites con asiduidad, esa conexión se va haciendo cada vez más fuerte. Ahora, ante determinado estímulo ya no hace falta que te esfuerces, tu cuerpo reacciona automáticamente. En invierno la gente se resfría, pones la tele y te anuncian fármacos para resfriado, y te ponen imágenes de gente resfriada, luego ves a alguien de tu entorno resfriado, escuchas en el telediario que hay epidemia de gripe. Todo esto te asusta, ya sabes lo que es estar resfriado y no te gusta. Tienes un alto impacto emocional. Además tienes suficientes referencias, te lo repiten hasta la saciedad. En la televisión, amigos, viendo resfriados, viendo anuncios de fármacos, etc. Ya está. Ya has hecho tu repetición y el universo te va a obsequiar con el mejor resfriado que disponga. Qué interesante. Pones la televisión y ves que hablan de crisis económica, ves que en tu trabajo han despedido a varias personas. Cuando quedas con tus amigos para tomar algo, habláis de crisis. Ya has formado tu conciencia de crisis, tus creencias están listas. Pronto serás despedido, te quitarán parte del sueldo o de alguna u otra manera vivirás la crisis. Tienes una relación espectacular, vivís momentos mágicos. Pronto un amigo tuyo te dice que lo acaba de dejar con su pareja. Ves una película en la que los protagonistas viven un desamor. Ponen tu canción favorita en la radio. ¿Y adivina de qué habla? Las mejores canciones de amor son de desamor, así que pronto empiezas a pensar en esa posibilidad para ti, y es cuestión de tiempo de que alguna u otra forma lo veas manifestado en tu vida. Debemos tomar conciencia de por qué hacemos lo que hacemos,
Cuando era pequeño, mi madre tenía por costumbre cortar las puntas del pan para calentarlo. Entonces le pregunté por qué hacía eso y me dijo que no lo sabía, pero que la abuela también lo hacía. Entonces le pregunté a mi abuela y me dijo que mi bisabuela lo hacía. Pude ir a mi bisabuela y preguntarle, y me dijo que cuando ella era joven calentaban el pan en el sartén y que tenía que cortar las puntas porque no cabían dentro. Es decir, la bisabuela sí que tenía un motivo coherente para cortar las puntas del pan, pero como la bisabuela lo hacía, el resto de las siguientes generaciones lo hicieron sin ningún sentido, simplemente porque la bisabuela lo hacía. Como ves, durante nuestro día a día hacemos muchas cosas por inercia, sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Cada uno de nosotros posee dos tipos de creencias, las creencias globales, que tienen que ver con la cultura, y las creencias personales, que tienen que ver con nuestras propias experiencias de la vida. Generalmente las creencias globales suelen ser muy potentes, pues forman parte de la cultura transmitida de generación en generación. Cuando una persona describe a los seres humanos como traidores, interesados y poco amigables, no es extraño que casi todas sus relaciones le traicionen, sean interesados y poco amigables. ¿Piensa de ese modo porque sus relaciones son así o sus relaciones son así porque piensa de ese modo? Cuando uno está acostumbrado a ver una televisión estrictamente de política de derechas o de izquierdas, es natural que creas que estas personas piensan como tú. De lo que no te das cuenta es que piensan como tú porque tú piensas como ellos, puesto que llevan años y años sugestionándote repetidas veces. Cuando tu grupo de amistades son personas casadas con hijos y con una vida sedentaria, no es de extrañar que tú termines viviendo lo mismo. Y piensas, qué buena gente son mis amigos, es que piensan exactamente igual que yo. Lo que ocurre es que siempre habláis de los mismos temas, tenéis el mismo tipo de conversaciones y tenéis el mismo cristal para ver el mundo. Por eso se dice que estadísticamente una persona gana en sueldo un 20% más o un 20% menos que la media de su grupo de amigos, porque tus creencias respecto a la prosperidad están determinadas por tu fuente, y tus fuentes forman los condicionamientos de lo que escuchas, ves y haces. ¿Lo entiendes? Lo que parece ser es para aquellos, para quienes parece ser. William Blake, poeta. Cuando una creencia se vuelve muy fuerte pasa a ser una convicción. Entonces nada en el mundo será capaz de revocártela y serás capaz de defenderla hasta la muerte. Cuando ha habido suficiente repetición y suficiente impacto emocional, las creencias pasan a ser convicciones. Una convicción no deja lugar a duda, a la preocupación, etc. Una convicción es un hecho irrefutable. Cuando llueve te mojas, no hay más. Cuando transformas las creencias de tus sueños en convicciones, tus sueños son un hecho. Pasas del miedo a que nunca se den a la fe en que se darán. Otro gran ejemplo de lo que es y de cómo funciona una convicción es el famoso efecto placebo. Un estudio científico de Greenberg en el año 2003 desvela que los pacientes que habían tomado falsos fármacos, tales como pastillas de azúcar, experimentaban un grado de efectividad igual a los que habían tomado combinados químicos creados por los mejores ingenieros del mundo. ¿Cómo es eso posible? Tu convicción de que esa pastilla te cura es que realmente te cura, más allá de lo que contenga la pastilla. Como decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contaminó al hombre, sino lo que sale de ella, tus creencias. Evidentemente, este dato molesta mucho a la industria farmacéutica, pero eso es tema para otro libro. El doctor Bruce Moseley, médico cirujano, experimentó este hecho con pacientes con artritis de rodilla. Los dividió en dos grupos y a ambos les practicó una operación. En el primer grupo realizó el tratamiento convencional. Al segundo grupo, sin embargo, se dedicó solo a hacerles 2 incisiones en la rodilla y luego les realizaba un postoperatorio regular, de tal modo que los pacientes creyeran que realmente habían sido operados. ¿Cuál fue su sorpresa al comprobar que unos meses después ambos grupos habían mejorado por igual? Sus creencias habían hecho el trabajo y no la operación en sí.
En otro famoso estudio realizado en 1948 llamado Framingham Hair por el National Hair Institute, se constató tal efecto de manera sorprendente. Con una muestra de 5.209 hombres y mujeres, tuvo como resultado que las personas que creían tener una tendencia a sufrir enfermedades del corazón tenían 4 veces más posibilidades de morir por esos factores que aquellos que no tenían esas creencias. Del mismo modo, también existe el efecto nocebo, es decir, el poder de los pensamientos negativos. En un programa de Discovery Health se narra la historia del terapeuta Nashville, el cual relata su experiencia con un paciente de cáncer de esófago. Al parecer, en ese momento el cáncer de esófago se consideraba letal. El paciente duró 3 semanas. En la posterior autopsia se comprobó que el paciente no había muerto de cáncer, tampoco encontraron síntomas de nada que pudiera matarlo. Murió porque creía que iba a morir. Los pensamientos positivos y negativos tienen consecuencias en nuestra salud y en nuestra vida. Una nueva creencia se instaura en tu subconsciente cuando ocurre alguna experiencia que nos da los suficientes motivos para adoptarla. Por ello, cuando participas de uno de nuestros seminarios o eventos, tu subconsciente recibe un alto impacto. Las barreras entre lo posible y lo imposible empiezan a debilitarse. Rompes tus antiguos patrones mentales y comienzas a creer en que quizás todo aquello que te estaba limitando no es más que un producto de tu mente, pero no es real. En general, lo que consideramos real con respecto al mundo es más importante que lo que realmente es el mundo. Si creemos con absoluta claridad, nuestro subconsciente lo transformará en realidad. No tienes que ver para creer, tienes que creer para ver. Este tema es súper interesante con todo lo que está pasando en este momento en el mundo. Si nos enfocamos todos en paz, amor, armonía y no le prestamos atención a todas esas cosas malas que están pasando en el mundo, podemos crear algo mejor. Porque está clarísimo que si todos ponemos nuestro enfoque en todo lo malo que está sucediendo, todo eso se expande, o sea, eso va a ir creciendo porque la conciencia colectiva nos afecta a todos. Y es así, es cierto, ¿eh? Tu mundo externo es un resultado de tus creencias. Recuerdo cuando fui consciente por primera vez de esto. Llevaba muy poquito tiempo conduciendo, recién aprobado el carnet de conducir, tenía que estar con 100 ojos puestos en lo que estaba haciendo. Mirar por los espejos, presionar el embrague, luego el acelerador, cambiar de marcha, todo un reto. De pronto un día, sin saber cómo, me planté en mi lugar de entrenamiento y pensé, ¡wow! ¿Cómo he llegado aquí? Había hecho todo el camino que normalmente hacía, pero no había sido consciente, ya había asimilado la conducción y la realicé en automático. Y así actuamos la mayor parte del tiempo en piloto automático. Como el 90% del día actuamos de manera inconsciente, por automatismo, para mantener la ley del mínimo esfuerzo por la cual se rige la naturaleza. Nuestras creencias y convicciones determinan las acciones que emprendemos. Dependiendo de nuestras creencias tomaremos unas decisiones u otras, y esas decisiones marcarán nuestro rumbo y nuestra vida. Allí donde está tu mente, estás tú. Saint Germain. Solo el 10% del día somos conscientes de lo que estamos haciendo, el otro 90% es automático. Por lo tanto, nuestro subconsciente es el que determina el 90% de nuestra vida. Y nuestro subconsciente está formado por nuestras creencias están formadas por nuestros condicionamientos, lo que hemos oído, visto y nuestras propias experiencias. Ahora ya sabes que percibimos la realidad a través de un filtro que son nuestras creencias. Imagínate que llevas puestas unas gafas para poder ver el mundo. Ahora coges y te pones otras gafas de color azul y automáticamente empiezas a ver la realidad de color azul. Ahora te pones unas gafas verdes y lo ves todo verde. Dependiendo de las gafas que te pongas, así verás el mundo. Pues bien, esas gafas son tus creencias. Tus gafas determinarán cómo percibes la realidad. No vemos jamás las cosas tal cual son, las vemos tal cual somos. Anaïs Nin.
Así que la clave para atraer lo que queremos en la vida está en el subconsciente. Tus gafas con las que ves el mundo son tus creencias. Tus condicionamientos pasados, tu idea de lo que es el mundo. Nuestras creencias afectan directamente a nuestros resultados. Ya tenemos un ingrediente más para nuestra fórmula. Nuestras creencias determinan nuestros pensamientos determinan nuestras emociones, esas emociones determinan nuestras acciones y nuestras acciones nos llevan a los resultados. Los resultados son nuestros sueños, lo que queremos, la vida que deseamos. Si queremos dirigirnos hacia la vida de nuestros sueños, entonces debemos reacondicionarnos. Debemos cambiar nuestras creencias, vaciarnos para llenarnos de lo nuevo. En definitiva, debemos desaprender. Ahora ya sabes que todo pensamiento que estimule tus emociones se cristalizará en tu subconsciente formando un reflejo que se disparará automáticamente ante un estímulo. Estas cristalizaciones forman tus creencias y si estas creencias reciben suficiente referencia durante el suficiente tiempo, formarán una convicción. Cuando un pensamiento se vuelve convicción, ya no hay lugar para las dudas. Entonces el camino es rápido y sin obstáculos. Has tenido claridad, estás limpio, el universo no tiene resistencias para poder manifestar tu deseo y todo fluye. No tienes que esforzarte, sino todo ocurre con suavidad. Ni siquiera te lo esperas y te preguntas ¿cómo ha sucedido tan fácilmente? ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Ahora ya sabes por qué, ahora ya conoces la llave maestra, tus creencias. Observa si lo que estás haciendo ahora te sirve. El principal problema de las personas es que no se paran a pensar si lo que están haciendo en estos momentos les sirve o no para llegar a donde ellos quieren. Normalmente la vida funciona del siguiente modo. Tenemos una experiencia. Esa experiencia se filtra a través de nuestras creencias. Y le ponemos una etiqueta, el lenguaje. Esas palabras que utilizas le dan un significado a esa experiencia que has vivido. Ese significado determina tu comportamiento y tu comportamiento determina el resultado que tendrás. Lo malo de todo esto es que la mayoría de las veces dejamos que nuestros resultados terminen dictaminando nuestras creencias. No nos planteamos las creencias. ¿De dónde vienen? ¿Te las ha dado Dios? ¿Son de tus padres? Las experiencias determinan tus creencias. Esas creencias las ordenas y las pones etiquetas, que es el lenguaje. El lenguaje le da un significado a aquello que tú has vivido. Según el significado que le hayas dado, tendrás un comportamiento. Este comportamiento determinará tu resultado. Y en función del resultado, habrás vivido una experiencia que formará nuevas creencias que etiquetarás con tu lenguaje, etc. ¿Entiendes? Es como un bucle. Y el tema principal es que si no cambiamos nuestras creencias, jamás podemos cambiar nuestra realidad. Viviremos dependiendo de nuestras creencias. Lo que crees, creas. Es así de claro. Y vuelvo a hacer hincapié en que si todos creemos que el mundo va a seguir fatal y creamos una mentalidad colectiva ligada a que todo va a ir mal y que todo va a ir mal, eso se va a manifestar sin que podamos hacer nada. Entonces es importante que prestemos atención a lo que queremos lograr, a lo que queremos conseguir, a cosas positivas. Si queremos cambiar el contenido, nuestra mente, debemos cambiar el contexto. Imagínate un vaso lleno de agua. Si queremos cambiar el contenido del vaso, debemos cambiar el contexto. No vas a poner vino Gran Reserva en un vaso de plástico. Si quieres tener una vida extraordinaria, tendrás que crear un nuevo contexto. El contenido es el vino, el contexto es el vaso. El vaso representa tus creencias, convicciones, tus valores, tu identidad, tus asunciones y tus presuposiciones. Entender cuáles son tus creencias, de dónde vienen, si éstas te capacitan o no, cuál es tu identidad, quién eres en realidad, tus valores y las cosas que das por hechas sin siquiera cuestionártelas. Todo eso es clave para entender por qué estás donde estás y qué hacer si quieres llegar más lejos. Como ves, te estoy dando suficientes referencias para que entiendas cómo nuestra mente está condicionada
y que sobre eso creamos nuestro mundo. No tienes por qué seguir viviendo en un mundo creado por otros, sino que puedes elegir qué creer y qué no, y a partir de eso crearás tu propio mundo. ¿Cómo se cambia una creencia? De la misma forma que ponemos la fruta en una licuadora para poder sacar el jugo y dejar a un lado las pieles, cáscaras, semillas y todo aquello denso que nos cuesta trabajo digerir, debemos licuar nuestras creencias para sacarle el jugo y que nos ayuden a lograr nuestros objetivos. Como ya sabes, las creencias son condicionamientos pasados formados por las 3 vías que ya conoces. Se cristalizaron en tu subconsciente hasta que las diste por sentado debido a que tuvieron una alta repetición y un alto impacto emocional. Lo primero que debemos hacer para poder cambiarlas es primeramente darnos cuenta de que están allí limitándonos, reconócelas. Si te pregunto, ¿por qué no tienes todavía todo aquello que has querido? ¿Cuál sería tu respuesta? Tu respuesta son tus creencias limitantes. No son reales, solo que tú las has dado por sentada, sin ni siquiera cuestionártelas. El segundo paso es cuestionártelas, coger cada uno de estos impedimentos y cuestiónatelo. ¿Es esto cierto? ¿Por qué pienso así? ¿De dónde está el origen de ese pensamiento? Y en tercer lugar, debes sustituirlas por otras que te capaciten. Busca nuevas creencias que te ayuden y busca las suficientes referencias que sustenten su estructura. Por ejemplo, pregúntate, ¿hay alguien que ya lo haya conseguido antes? Si alguien lo ha podido hacer, ¿por qué yo no podría? Si tu respuesta es negativa y empiezas a decir yo no podría, ¿por qué tal y por qué cual? Esas son nuevas cristalizaciones negativas que van saliendo al exterior. Cuestiónatelas también. Esto es súper importante. Tomen nota de esto, cojan una libreta, háganse esas preguntas y intenten cambiar sus creencias si creen que tienen creencias limitantes. Porque a mí me ha funcionado muchísimo, ¿eh? Yo tenía muchísimas creencias limitantes y he hecho estos ejercicios y de verdad que funciona. Cuesta bastante cambiar una creencia, pero no es imposible y la clave está en la repetición. Si tú repites y repites y repites, te lo terminas creyendo. Al principio puede ser que no te lo creas, pero con el paso del tiempo lograrás establecer esa nueva creencia. El pensamiento hablado, los decretos. En el principio era el verbo. Todo fue hecho por él, por el verbo. Y sin él nada ha sido hecho de lo que es hecho. En él estaba la vida, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de la lectura de La voz de tu alma. Y no se olviden de mi consejo. Hagan lo que hagan, disfruten del proceso. Chao.